Hola a todos, bienvenidos a Marcel Vedic otra vez en el curso de Introducción a la Astrología Védica, donde hago 33 vídeos para todos aquellos que queréis empezar a estudiar lo que es un poco la base. En primer lugar, este vídeo es para hablar de Buda, el planeta conocido como Mercurio. Es el primero en el sistema solar. De hecho, podemos decir que es el más rápido, ¿sí? Hace tres veces, es decir, se pone tres veces en retrogradación. Y este planeta es muy importante porque es el que tiene que ver con nuestro buddhi, el intelecto. Se conoce como el planeta que se relacionan no solamente con la comunicación y en la interacción social con los demás, es decir, hay dos planetas que se encargan de cómo mantenemos nuestras relaciones sociales y desde que crecemos, desde que somos pequeños, nosotros hemos nacido en una escuela o hemos estado en un entorno donde hemos podido relacionarnos con muchas personas y hemos hecho nuestros amigos, nuestras amistades, por eso Mercurio también se relaciona con las amistades, pero am, debemos entender que cada planeta, como digo siempre, tiene indicaciones o caracas, son indicadores naturales. Por ejemplo, Mercurio es el caraca, es el indicador natural de los amigos, la educación, los sisias, los estudiantes, los brazos, las manos, todo lo que tiene que ver con la estructura del cuerpo, todo lo que transporta, por ejemplo, todo lo que transporta, ya puede ser la sangre, el oxígeno, todo lo que hace que una cosa vaya de un lugar a otro, se encarga Mercurio. Por eso, incluso cuando hablamos de los signos o de las casas, siempre ahí podemos encontrar que Mercurio y su inteligencia nos va a permitir tomar buenas o malas decisiones en nuestra vida. Por eso que Mercurio tiene una fuerza direccional cuando está en el cerebro, en el Lagna. Buda no solamente es importante para tomar decisiones, para saber discernir, tener un buen discernimiento de la vida, sino que también nos trae la curiosidad, el humor. Cuanto más aprendemos, cuanto más humor tenemos, cuanto más trabajamos en nuestros hábitos, porque Mercurio es muy importante para cronificar nuestros hábitos, ya que es el que procesa la información de dentro a fuera. Entonces, todo lo que tiene que ver con el proceso interno y externo de lo que percibimos va a ser muy importante a nivel cognitivo y eso marca la diferencia. ¿Dónde marca la diferencia? En todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Cada planeta es Baba Karaka, a- es decir, va a ser indicador de una casa en concreto. ¿Sí? Por ejemplo, Mercurio es el Baba Karaka de la casa 10, de la profesión, de la actividad kármica, del estatus. Por eso, no solamente hay que ver el Casa 10, el Regente, el Amatya Karaka, que este es otro término un poco más avanzado en los Gemini Sutras, hay que ver también la Casa 10 desde la Luna, su Regente, pero lo primero que debemos ver es también a Mercurio. ¿Por qué? Porque si Mercurio no está bien y tiene problemas, va a ser muy difícil realmente poder tener, de algún modo, relaciones saludables, no solamente a nivel profesional, sino que también a nivel social. Y eso encierra muchas puertas. Es decir, cuando tenemos problemas con Mercurio, con nuestro aprendizaje, con cómo nos comunicamos con los demás, qué decimos, cómo lo decimos, desde dónde lo decimos, es decir, todo aquello que hemos aprendido a, a la hora de relacionarnos con alguien, va a haber Mercurio ahí. Entonces, debemos saber qué pensamientos tenemos, porque Mercurio rige también los pensamientos. Los pensamientos se encuentran en casa 3, donde Mercurio tiene una influencia también. ¿Sí? ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Desde dónde lo decimos? ¿Cuáles son los mismos pensamientos que repetimos año tras año tras año? Sí, pues todo esto es importante. Cuando nosotros vivimos experiencias dentro de un trabajo, dentro de una profesión, en un ambiente nuevo, muchas veces vamos a tener unas relaciones con compañeros, con jefes, con directores, incluso a nivel competitivo, ¿no? Entonces ahí es donde aparece este planeta. Entonces es realmente eh, muy
muy enriquecedor cuando empiezas a ver que cada planeta y sus asociaciones, en qué casa, qué intercambios hace, de qué regente a qué regente. Todo esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener Mercurio con un planeta de fuego, con un planeta de agua, de tierra, en un signo distinto, o sobre todo a nivel de grados, con quién está conectando, ya que va a modificar claramente las experiencias, las habilidades, todo lo que de algún modo podemos dar en la profesión también. Pero no solamente a nivel profesional y laboral, que sí que es verdad que va a haber un impacto muy potente ahí, sino que también en cómo nos vinculamos con los demás a nivel social. Muchas veces, cuando estamos dentro de casa, podemos ser, sentir, pensar de un modo, pero cuando salimos afuera, Mercurio se activa. Y muchas veces hay personas que la diferencia en cómo son dentro y fuera de casa es abismal. Pueden despertarse muchísimos miedos, pueden cronificar formas de ser más fríos, más cercanos, más extrovertidos. Sí que es verdad que normalmente cuando alguien es introvertido, pues tiende a ser introvertido y cuando alguien es extrovertido lo es, pero el hecho de que cuando tenemos Mercurio con ciertos planetas, cuando alguien sale fuera y se expone y entra en contacto con alguien, muchas veces puede cambiar totalmente el programa cerebral, el programa de personalidad. Por eso hablamos de personajes neuróticos con Mercurio. ¿Por qué? Porque activamos ciertas partes de nuestro cerebro que hacen que tengamos una actitud hacia algo de un modo u de otro. No es lo mismo cuando entras dentro de la familia, con los primos, con los tíos, cuando entras dentro del gimnasio, cuando entras dentro de un vas a ver a alguien, un doctor, por ejemplo, cuando, por ejemplo, entras en una parte donde puede haber más, por ejemplo, un bar, ¿no? O donde hay más gente, donde, por ejemplo, es decir, cuando entras en la naturaleza, vamos a tener que ver dónde ponemos los pies, con quién nos relacionamos y cuándo entramos ahí, qué se nos activa. Ese Mercurio va a tener su memoria, va a tener de algún modo, sus programas ya, sus conductas, sus patrones conductuales también vienen de Mercurio. Por eso se relaciona incluso con los hábitos y tendencias que vamos a volver a repetir. Es el único planeta que tiene retrogradación más de 2 veces. ¿Y eso qué significa? Significa que podemos estar también incluso más obsesivos, más querer modificar y cambiar todo aquello que decimos, pensamos, hacemos, todo lo que tiene que ver con Mercurio, pero debemos entender una cosa súper, súper, súper importante y es que dependiendo del ascendente que tengas, Mercurio va a ser, por ejemplo, vamos a suponer que eres ascendente Géminis o ascendente Virgo. El regente del ascendente va a ser Mercurio y será la inteligencia corporal, va a ser el que toma las decisiones en tu vida. Por ejemplo, si eres ascendente Piscis o ascendente Sagitario, va a ser distinto. Mercurio va a regir la casa 7. Entonces va a ser la inteligencia de la pareja, del matrimonio, del otro. ¿Ok? La actitud que tiene también. Es decir, por ejemplo, un ascendente Piscis puede tener Mercurio como regente de casa 4. ¿Qué nos está indicando? Una energía mercurial, juvenil, de trabajo, de análisis, racional, nada, nada de emoción. ¿Sí? Por ejemplo, un ascendente Tauro, el regente de la casa 4 va a ser el Sol. ¿Sí? Entonces la madre de la familia tendrá la energía más de Suria. Un ascendente Virgo, el regente de la casa 4 será Júpiter. ¿Con quién está Júpiter? ¿Está con el Sol? Ah, pues también, habrá una mezcla. Es decir, tenemos que ver qué regente estamos hablando. Para los ascendentes Virgo, Géminis, los duales, Piscis, Mercurio siempre va a ser un regente de Kendra. Regente de casa 1, regente de casa 7, regente de casa 10, ¿sí? Regente de casa 4. Cuando rige una Kendra Mercurio, estos ascendentes van a tener que hacer un trabajo con este planeta. Van a tener que hacer un trabajo muy fuerte con Mercurio. ¿Y qué es Mercurio? No solamente es la profesión y el trabajo, también nos está indicando algo
que debemos entender sobre lo que decimos, ¿sí? La comunicación, las amistades. Todo esto va a ser algo que debemos poner mucha atención y mirada. En cambio, para otros ascendentes, por ejemplo, un ascendente, por ejemplo, Capricornio, un ascendente, por ejemplo, Leo, estos dos van a tener a Venus como regente de casa 10, ¿sí? Hay que ver los regentes, porque así podemos entender mucho más acerca de la persona que ha nacido con un ascendente. Va a variar, ¿vale? No es lo mismo manejar tus ingresos desde un planeta rápido, emocional, de agua, en un signo de agua, que manejar el dinero desde un planeta de fuego, ¿sí? Con tomando muchísimo riesgo, emprendiendo. ¿Cómo generas dinero? ¿Cómo lo gastas? Todo esto dependerá de las regencias y cómo se asocian estas regencias, ¿vale? Ya veis que este vídeo estoy haciendo como poniendo muchos conceptos, términos que a lo mejor si es la primera vez que lo ves, pues va a ser un poco como ¿de qué me está hablando, no? Pero para mí lo interesante es entender que cuando hablamos de Mercurio, pues estamos hablando de un planeta que es muy importante en el samsara, en el ciclo del renacimiento, en la Tierra. O sea, cuando nosotros nos levantamos siempre estamos hablando, comunicando, transportando, yendo de un sitio para otro. Eso es Mercurio, ¿ok? Vale, por ejemplo, cuando hablamos de Buda, Mercurio con otros planetas, podemos tener distintos resultados. Por ejemplo, vamos a hablar de algunos yogas. ¿Qué es yoga? Yoga es la unión entre dos planetas que van a generar, van a producir, van a manifestar una inteligencia, una experiencia, una vivencia, tanto a nivel psicológico como a nivel externo, ¿vale? Es decir, cuando Mercurio se encuentra en una casa o en un signo, también tenemos que ver las asociaciones que hay, cómo están los planetas desde Mercurio, cómo se encuentran desde cada casa y muchas otras cosas. Pero cuando hablamos de yogas, tenemos combinaciones que se manifiestan en los dashas. En los dashas son los sistemas de tiempo que cada persona tiene a nivel individual y, por ejemplo, en la maduración planetaria, ¿no? Que es de los 15 a los 16 o de los 30 a los 32 o incluso de los 66 a los 70. Cada planeta tiene una maduración planetaria que se activa y eso va a activar ciertas partes de la carta y va a generar distintos impactos, ¿no? Pero no es lo mismo un Mercurio para un ascendente Tauro, que va a ser regente de la casa 2 o de la casa 5, por lo tanto va a tener un impacto muy fuerte en las finanzas, que un ascendente Escorpio, que es regente de la casa 8 y regente de la casa 11, por lo que estas casas son casas un poco más complicadas, más de transformaciones y casas que requieren de algún modo pasar por ciertos miedos o procesos de crecimiento potentes, ¿no? Salir de zonas de confort. Entonces, para un ascendente Escorpio de los 30 a los 32, pues va a salir de su zona de confort, va a tener cambios que a lo mejor, pues no sé, ha invertido en una hipoteca, haber invertido a lo mejor hacer un viaje fuerte, una ruptura, algo que va a hacer que haya algún cambio y que eso provoque un poco de miedo, ¿no? Pero, por ejemplo, para un ascendente Tauro, regente de casa 2 de 5, van a tener que ver con la familia, algún tema relacionado con la familia y el Gotra, el sistema, pero o con el regente de la casa 5 que tiene que ver con los hijos, la inversión, el propio proyecto de uno mismo. Entonces, tenemos que entender siempre los regentes y cuándo se activan por maduración, por dasha, por tránsitos. Hay muchas técnicas, entonces lo ligamos todo para entender qué es lo que va a suceder. Volviendo a lo que, a lo que decía de los yogas, voy a mencionar algunos, ¿vale? Por ejemplo, cuando tenemos Mercurio con Júpiter, es un Gita Yoga, es muy positivo para el estudio, ¿vale? Tenemos dos planetas que los dos tienen que ver con aprender, aprender, aprender. Mercurio es el Sisya, es el estudiante, Júpiter es el gurú, es el profesor. Cuando estos dos entran en contacto y están en conjunción o incluso en Kendra o en posiciones fuertes entre ellos, que conocemos como muy potentes, tenemos un Gita Yoga, ¿vale? Por ejemplo, cuando Mercurio se encuentra en la casa 10 o uno o en una Kendra, ¿no? Se conoce como, es un Maha Purusha Yoga. Es un yoga muy potente que va a dar cualidades de Mercurio súper, súper interesantes como humor, buena actitud, ver todos los puntos de vista a nivel profesional, mejorar, mejorar, mejorar.
y muchas otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, cuando Mercurio está con Shukra, es un Rajas Yoga, tiene que ver con todo lo externo, lo artístico, ir hacia afuera, el moverse, el entretenimiento, la publicidad, el writing, el escribir, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con mejorar los sitios o aquello y hacerlo bonito. Se puede hacer también, son combinaciones muy, muy potentes que se encuentran, por ejemplo, si está en Piscis, el baile, la danza, ¿sí? Si está en casa 8 también todo lo que tiene que ver con el mover el cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, dependiendo del signo en el que se encuentre, pues va a dar unas cualidades u otras. Por ejemplo, en Tauro hace muy buenos actores, ¿sí? El Tauro tiene que ver con la garganta, el cuello, el speech, el hablar, ¿vale? Depende de dónde se encuentre, pues va a dar unas cualidades u otras. Si está en Libra, pues van a ser muy buenos también con el dibujo, el pintar, el marketing, la publicidad, las redes sociales, todo esto se puede dar. Entonces debemos ver a dónde se encuentra esta combinación, ¿vale? ¿Qué más? Por ejemplo, si tenemos Mercurio-Luna, es una combinación que hace doctores, gente que trabaja en la medicina, en la Ayurveda, todo lo que es incluso eh, por ejemplo, todo lo que requiere un estudio específico y muy al detalle, ¿no? Es decir, ¿qué es Mercurio? Todo lo pequeñito, pequeñito, pequeñito. ¿Qué es Júpiter? Todo lo grande, ¿no? Entonces, debemos ver que todo lo que tiene que ver con la investigación incluso del propio cuerpo, porque Mercurio es regente de Virgo, tiene que ver con la purificación del cuerpo, pero también rige Géminis, que son las manos. Entonces, debemos ver con quién está, porque por ejemplo, Mercurio-Mangal es una combinación que a nivel de trabajo, depende de dónde está, va a ser personas que trabajan, 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 pero en la familia puede tener algunos problemas. También tenemos que analizar esto. ¿Qué conjunciones tenemos? ¿Nos apoya más en familia? ¿Apoya más en profesión? ¿Dónde vamos a poner mucha más energía? Un Mercurio-Marte muchas veces se olvida de las relaciones personales. ¿Por qué? Porque va directamente al trabajo. Más si está en una casa harta, por ejemplo, en 2 6 10 que tienen que ver con el trabajo. Todo esto lo tenemos que analizar también, ¿vale? Mercurio-Marte, claro, tenemos Tierra, Prithvi, Mercurio y Marte, que es fuego. ¿Qué pasa cuando tú pones fuego y tierra? ¿Sí? Puede dar una persona que es muy resistente, ¿sí? Pero a veces puede crear problemas financieros, porque Marte carga deudas, carga accidentes. ¿Sí? Entonces puede generar que haya problemas financieros. No siempre, hay que mirarlo, ¿vale? Hay que mirar muchísimas cosas antes que decir, vale, Mercurio y Marte tendré problemas financieros. No, no es así, no es así, ¿vale? Pero sí que debemos entender que puede originar y causar distintas situaciones en el trabajo, por ejemplo, ¿vale? La paciencia, trabajarla, poco a poco. O sea, es como siempre hay como cambios que no esperas y tienes que trabajar y trabajar y trabajar. Pero debemos entender con quién está Mercurio, porque si está con 3 planetas de fuego, ¿cómo va a hablar la persona? Pero si Mercurio está con Marte en Luna, pero también está Venus, planetas de agua, va a ser más empática, va a entender más la necesidad de los demás, va a ser confluyente, por ejemplo, si Júpiter y Venus están en la ecuación. Es decir, va a pensar mucho más en el otro. Pero si hay muchísimo fuego, va a ser un personaje muy neurótico. Alguien que cuando entra en el trabajo es, esto es así, pam, 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 que hay que solucionar, que hay que arreglar, vale, esto así, pum, pum, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay muchísimo fuego. Entonces no hay tiempo para emoción, ¿vale? Tenemos que entender también, por ejemplo, un ascendente Libra tiene la Luna siendo el regente de la casa 10. Lo que he dicho, para ver el trabajo no solo vemos a Mercurio. Tenemos que ver Mercurio, casa 10, regente de casa 10 desde la Luna, regente de casa 10 desde la Luna, Amatya Karaka, que es el planeta que tiene los grados más altos, el primero no, el segundo. El primero es el Atma Karaka, el que carga la energía de del tema del alma. En la Madhya Karaka es el que es el ministro. Si la Madhya Karaka no está bien desde el Atma Karaka, desde otras posiciones, van a haber problemas también. Entonces, debemos entender todo esto porque nos podemos sacar muchísima información. ¿Vale? Hay otro término que se conoce como panchanga, es la composición de lo que estamos hechos como seres humanos. Y por ejemplo, hay el día de la semana, que es el Varesha, que te da la energía, el prana, la salud, ¿vale? El día de la semana va vinculado a un planeta. Ese planeta te hablará de la salud. Pero luego hay, por ejemplo, el Titi. El Titi, si vais al vídeo de la luna, explico un poco que hay 15 titis y 15 titis hay 30 por la primera fase, o sea, las dos fases, ¿no? Fase creciente y menguante, Shukla y Krishna Paksha.
Pero luego tenemos el Karana. En el elemento tierra, el Karana es súper importante. Habla de tu karma a nivel profesional. Entonces, hay muchos conceptos, muchos términos que cuando los ligamos entre sí, pues podemos entender muchísima información en relación a la profesión. También tenemos que ver la D10, la Dasamsha. En astrología védica existen muchas cartas, no son natales, se conoce como Vargas, ¿vale? Se extraen de la D1, ¿vale? Por ejemplo, tú puedes tener un Mercurio en un signo y en una casa, pero cuando se va a la carta Dasamsha, a la D10, estará en otro signo, en otra casa. Y tienes que ver dónde está, con quién está, en qué signo y muchas otras cosas, ¿vale? Así que bueno, voy a dejar aquí Mercurio, he puesto un montón de conceptos y términos, pero bueno, como tiene que ver con el análisis y aprender y entender, pues, y la curiosidad de saber qué es, pues os dejo un poco con la curiosidad de que podéis investigar todas estas palabras que menciono y podéis encontrar información también, o si queréis emprender el viaje en la escuela de Marcel Bedic, podéis empezar como miembros y poco a poco ir a vuestro ritmo.